la arquitectura, como dices tú, la arquitectura son datos. La ciudad tiene muchos datos, el territorio tiene muchos datos. Esta como idea de querer hacer todo perfecto y después lanzarlo, yo creo que desde mi visión como anda tanteando, empieza a poco y es como lo que yo fui haciendo. Como que la generación de hoy en día obviamente es distinta a la mía, a la de periodos anteriores. De repente creo que nos cuesta un poco como tratar de entrar en ellos con esto de que tienen todo tan inmediato, de la inteligencia artificial. Hoy en día la salud mental también es algo que está siendo mucho más visibilizada. Creo que la disciplina no es ser un dibujante perfecto. La disciplina no es solamente construir casas, la disciplina, la profesión en el fondo, no es solo, no sé, trabajar en una oficina de arquitectura o en una inmobiliaria. ¿Estás haciendo arquitectura? Y es como, sí estoy dedicada a la arquitectura desde otro lado. Y Exacto. Creo que es lo que más me gusta de la carrera. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Hoy conversamos con la arquitecta y medallista panamericana en pelota vasca, Rosario Valderrama. Rosario estudió arquitectura en la UDD, universidad en donde fue galardonada como la mejor alumna de su generación. Actualmente es la coordinadora académica de la carrera de arquitectura, también en la UDD. Pero eso no es todo. Mientras estudiaba, Rosario se desarrollaba como deportista de alto rendimiento, siendo seleccionada de pelota vasca, deporte en el que consiguió medalla de bronce en Santiago 2023. Hablamos de arquitectura, deporte, disciplina, emprendimiento, entre muchos otros temas imperdibles. Pero antes de seguir, como siempre, tengo que agradecer a Partner Prod, productora audiovisual de primer nivel que permite que este podcast tenga la estética y calidad que ustedes ven. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial y corporativa en la que te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tus proyectos. Contáctanos y con mi socio Felipe te apoyaremos para cumplir ese objetivo. Ahora sí, sigamos con el podcast y con Rosario, a quien le preguntamos ¿qué la enamoró de la arquitectura? La verdad yo creo que la arquitectura me fue enamorando como en el camino en que la fui estudiando, porque en realidad, como un poco remontando a la época del colegio, yo no era una alumna que pensaba como toda mi vida, me encanta la arquitectura, quiero ser arquitecta, soy seca dibujando. La verdad no era mi caso. Me gustaban muchas cosas, me gustaba el área matemática, biología, bueno, el deporte. Y siento que siempre fui como una alumna, una persona como súper variada. Y me acuerdo que llegó tercero medio cuando ya estaba un poco esa presión del colegio. Preuniversitario y claro, todo eso que se venía encima. Te quería ir por el humanista, el lado científico, como empezar a tomar ese tipo de decisiones. En mi casa todos son ingenieros comerciales y como que por un momento dije, ¿por qué no voy a ingeniería comercial? Me gustan también un poco como los emprendimientos y toda esa área. Pero en un momento me acuerdo que conversando con mi mamá, como que me hizo ver que en realidad a mí me gustaba mucho como un poco de todo. Yeah. Desde hacer cosas con las manos, nunca, como te dije, no era buena dibujando. Y yo creo que era el tema y un poco como lo que uno cree antes de entrar a arquitectura que debiese ser bueno. Sí, claro. En realidad ahora digo que no era. Lo que hay en el imaginario colectivo de la gente que cree, eres bueno para el dibujo, arquitectura. Claro, sí. Ahora yo puedo decir en el fondo que no es como un requisito para entrar a estudiar. Tenía un gran referente en mi familia que era mi abuelo, Jorge Labarca, arquitecto de arquitectura moderna en Concepción, con edificios muy lindos para mí. Claro. Él era el arquitecto más vinculado al arte, a la música. Un lado que quizás yo no tenía tan desarrollado, pero en ese momento cuando empezó a entrarme un poco este bichito a entrar a estudiar arquitectura, obviamente me agarró y me empezó a tratar de nutrir de todos sus conocimientos y hablar como de la belleza de la profesión. Y siento que finalmente me terminó conquistando la carrera. Entré a estudiar y creo que no fue fácil el primer año, sobre todo en los primeros meses. Sí, seguro. Creo que en el fondo entrar a estudiar arquitectura para un estudiante que viene de un colegio, en mi caso no era como que tenían áreas de arquitectura como súper especializadas
en ese lado, fue como súper choqueante en el fondo. Empiezan a hablarte con un vocabulario que uno no entiende nada. Como, ¿qué está hablando este profesor? De, no sé, la penumbra, la luz, la sombra. No. Y súper abstracto todo en los primeros años. O sea, primero, segundo, y algunas escuelas hasta tercer año, es todo muy abstracto y te hablan de cosas. Y tú lo único que pensáis en una casa, en un edificio. Claro. Quiero dibujar planos, quiero calcular, no sé, muro y nada. Entonces creo que los primeros meses fueron difíciles un poco como en tratar de entender de qué me están hablando. Las maquetas eran súper abstractas, conceptuales. Me acuerdo, en el colegio generalmente me iba bien. No me sacaba, no sé, rojos. Y me acuerdo de las primeras unidades en primero, pero así un 2.8. Me acuerdo perfecto ese 2.8 que me dolió en el alma. Decía, pero ¿cómo? Si trabajé toda la noche en esto, ¿cómo voy a sacar un 2.8? Y finalmente uno va entendiendo qué es lo que te van pidiendo, qué es lo que están tratando de enseñarte. Y empezáis como un poco a cambiar como tu visión de lo que era la arquitectura, a realmente empezar a entenderla. También me acuerdo mis primeras láminas con, no sé, un plumón fucsia, un plumón naranjo, pero que me lo tiraron por la cabeza. Sí, ¿cachai? Claro. Entonces creo que el inicio no fue como tan fluido como diría yo, pero me empezó a ir bien y me empezó a gustar, como te digo, como que me fui encantando a medida que lo fui estudiando. Me fui dando cuenta que el dibujo no era como un requisito, sino que ahí te enseñan a dibujar, a observar la perspectiva. Exacto. El dibujo como una herramienta. Claro. No como un fin en sí mismo. Claro, totalmente. Así que esa fue mi experiencia y yo creo que ahí como mi gran mentor finalmente, y que hasta el día de hoy me acuerdo, bueno, falleció, es mi abuelo. Y como un poco la pasión que él tenía, quizás desde el otro lado a lo que yo me estoy como formando hoy en día, como más desde el arte, desde la música. Él finalmente estudió arquitectura, pero se terminó dedicando a la escultura y a la pintura, que finalmente era como lo que él lo nutría. Sí, pero creo que de alguna u otra forma me fue traspasando eso. Buenísimo. Oye, estuve viendo tu currículum y dijiste que te iba bien en el colegio, pero claramente te fue muy bien también en la universidad, y parece encantamiento que tuviste con la carrera dio frutos, porque recibiste el premio UDD, si es que no me equivoco, premio UDD a la mejor alumna de tu generación cuando te titulaste de arquitectura. Es decir, Matea. ¿Ah? ¿Cómo fue eso? Perdón, pero arquitectura, para cualquiera de los que hemos estudiado arquitectura, sabemos que es una carrera tremendamente difícil, que es muy demandante en tiempo, y que no solamente te pide habilidades plásticas, creativas, artísticas, sino que también teóricas, de estudio de teoría, etcétera, un montón de cosas. Y ya vamos a ligarlo con algo que está en tu vida muy presente. Voy a hacer un spoiler, y que tiene que ver con esto. ¿Cómo conseguiste ser la mejor alumna de tu generación? ¿Cuál es la receta? Yo creo que efectivamente viene un poco de ahí, pero a ver, yo siempre digo, yo no me considero una persona como extremadamente inteligente. Creo que soy una persona como súper busquilla, como esforzada, sacrificada, responsable, que si me pongo una meta, como que voy por ella y si lo voy a hacer, trato de hacerlo de la mejor manera posible. Creo que va por ahí un poco, porque para mí no era como que me salían las cosas naturales, o sea, no era como, ¿cómo te digo? No era el talento que había en el taller, que hacía una línea. O sea, yo no sabía dibujar. Claro. Entonces creo que tras el esfuerzo y dibujar una y otra vez, no sé, estudiar, hacer mis punteos, era Matea. Okay. Disciplinada. Era súper disciplinada, sí. Y esa disciplina me imagino que viene justamente de lo que estábamos hablando antes, que es el mundo del deporte. Sí. Tú estás ligada por más de 13 años al deporte de pelota vasca, ¿ya? Primero que todo, expliquémosle a la gente qué es la pelota vasca, un deporte que no es tan conocido, a qué se parece, como para hacer una referencia, y cuéntanos un poquito esa historia de a qué edad empezaste a practicar pelota vasca. A ver, me voy a remontar un poco antes de la pelota vasca. Yo mi familia es de Concepción, soy de Concepción.
y alrededor de los 7 años, 6 años más o menos, con mi hermano que tiene 2 años menos, en el fondo, no sé, teníamos 5 y 7 años. No sé, yo creo que mi papá nos pasó una raqueta de tenis que tenía él en la bodega, como de madera, así súper antigua. Y me acuerdo haber empezado a jugar en el estacionamiento de la casa, como chiquitito así entre los dos. Eso empezó a crecer, venían los amigos del barrio, después jugábamos en la calle. Hasta que llegó un momento que a mis papás le decían, pero oye, pucha, métanlo al Estadio Español que está acá al lado. Afortunadamente tuvieron la opción de hacerlo, nos metimos al Estadio Español y como que mi era deportista empezó con el tenis. Empecé a jugar tenis y a competir desde los 8 años. Perfecto. Si bien siempre fui como... Porque yo hay diferencia como los tenistas ya más profesionales, sí, que se dedican, se van para afuera. Yo siempre fui como la que seguía estudiando, como en colegio normal, no dedicada 100%. Pero de ese grupo igual me iba bien, estaban todos los nacionales, campeonatos, etc. Entonces creo que desde chica se me empezó como a inculcar esto del deporte, de ser disciplinado. Y por ejemplo, yo para poder ir a entrenar todos los días, tenía que, por ejemplo, llegar y tener mis tareas listas. Claro, era el requisito. Claro. Igual creo que mis papás no tenían como la necesidad de obligarnos tanto. Yo creo que como que me salía, o sea, lo hacía más natural de por sí, sola. Y así nació en el fondo. Yo tengo como, no sé, a mí me hablan de película y cosas, como que no tengo mucho esa base, porque finalmente toda mi niñez fue en el Estadio Español, ya sea jugando tenis, entrenando, también una que otras veces nos metíamos a hacer otros deportes, pero como que mi niñez fue más afuera, en el exterior, haciendo deporte, que tanto en la casa viendo tele. Si yo estaba en la casa, estaba haciendo las tareas o estudiando. Y de ahí viene como todo esto de lo deportivo. Perfecto. ¿Y hasta qué edad estuviste en el tenis? Estuve la verdad, hasta los 18 como compitiendo en las ligas nacionales. ¿Ya? Después, bueno, ahí uno sale en la categoría sub-18, entré a estudiar a arquitectura en la Universidad del Desarrollo, y ahí me metí a jugar tenis en la U, en primer año. Perfecto. Sí. ¿Ya? Esto de la pelota vasca viene ya de más grande. Es de más grande, mira, sí. Ya, interesante. En Concepción hay un frontón, ahí se juega pelota vasca. Entonces yo lo veía, pero nunca me metí a jugar. Y ya estando acá, empecé a jugar tenis por la U, y en primero, terminando primero y empezando segundo, me invitan de Concepción un poco a meterme como a este equipo femenino que estaba entrenando para un sub-22, que era en México, me acuerdo. Okay. Estaba metida mi mejor amiga, me llama, oye, métete, en verdad tú jugáis tenis, te apuesto que vaya a ser buena, no sé qué. Y me metí, vine en Santiago, el Estadio Español de Santiago, me estaban como esperando para jugar. Perdón, ¿tú estudias en Concepción? No, estudié en Santiago. Sí, me vine a los 15 en realidad a Santiago. Ya. Nos trasladamos toda mi familia. Perfecto. Sí. Entonces ahí empiezo a jugar acá en Santiago, me empieza a gustar, empiezo a entrenar. Efectivamente tenía más facilidades quizás que otras que estaban jugando que quizás no venían del tenis. Sí, claro. Entonces, bueno, ahí termino como seleccionada para ir a este sub-22. Ahí fue el momento en que empecé a dejar el tenis de lado. Fui a este sub-22, claramente perdí todos los partidos, pero así mal. Pero fue una buena experiencia, me gustó, claro. Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no intentarlo por acá? A mí, la verdad, me gusta mucho competir. Ya, ok. Como en el buen sentido de la palabra. Como todo deportista. Como que si no tengo un objetivo por delante, me cuesta mucho ser disciplinada. Entonces, creo que esto me abrió como ese mundo de que habían campeonatos casi todos los años, y más que por ir a viajar, que a mí me carga, me gusta ir como con el objetivo de ojalá ir mejorando, obviamente estar en un podio, pero en ese momento estaba recién partiendo, sí, entonces claro. Era un poco ambiciosa pensar en eso. Y así mentalidad pasaron, deportista, eso es. Sí. Y así pasaron varios años, ¿no? Varias frustraciones, que perdíamos, y decía, ¿qué hago en esto? Pero no, ya, tengo que seguir. Sí. Y así fueron mis inicios en la pelota vasca. Y bueno, ¿y qué es? ¿Qué es? Por favor, sí, para que la gente... La pelota vasca, yo creo que lo complicado que tiene es que son muchas modalidades. Sí. Tiene distintas herramientas, distintas canchas. Entonces, un poco centrándome en lo que juego yo juego contra un frontón, que son 3 muros, en el fondo el frontis, el de adelante, sí. El muro de la izquierda y el muro de atrás. Acá hay una línea con una reja más al lado. Juego con una paleta que ahora son de fibra carbono, antes eran de madera. Perfecto.
Y con una pelota es 1 contra 1. Esa modalidad, hay modalidades que son... Me voy a enfocar como en la de los Panamericanos, jugué 1 contra 1. Perfecto. Pero también hay modalidades en pareja con la misma paleta o front tenis, que es como una raqueta de... Yo partí de hecho con front tenis, Perfecto. que es una raqueta de tenis, 2 contra 2 contra el frontón. Eso juegan harto en Concepción. Y ese es donde tu rival está al lado tuyo, ¿ese? Sí, en todos están al lado Está al lado tuyo, De hecho, sí. en ese sub-22 que fui a México, ¿Ya? ahí tengo una anécdota que me paré mal yo, obviamente. Me pegaron un raquetazo en la mano, que hasta el día de hoy tengo un quiste, pero Wow. así, por pararse mal. Sí, claro. Ahí uno tiene que moverse, darle espacio al otro. El símil yo creo que es como el racquetball, Ya. pero una cancha de 30 metros. El Sí, son racquetball grandes. es mucho más pequeña. Pero yo diría que cuando como, oye, ¿qué es eso? Y digo, no, es como el racquetball. También tiene el pádel, ponte tú lo de sacar el rebote con los muros atrás. Eso es. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Oye, ¿y cómo compatibilizabas este deporte que estabas entrenando, estabas compitiendo, que además estabas compitiendo, no te iba bien al principio y era desmotivante, pero seguiste, y además estudias arquitectura? O sea, perdón, pero estudiar arquitectura, insisto, no es nada terrible. No es nada. A ver, y aquí quiero hacer una aclaración porque he visto en redes sociales mucho video de que el estudiante de arquitectura, pobrecito, que está tan estresado, que esto... Todas las carreras son difíciles. O sea, pregúntenle al que estudia medicina, al que pasa por internado, al que estudia informática, al que estudia ingeniería. Todas tienen sus pros y sus contras. Y arquitectura no es la excepción, ¿ya? Requiere mucho tiempo, dedicación, sí, porque hay que hacer maqueta, hay que estudiar, etc. Pero así como cualquier otra carrera, es difícil. Y compatibilizarla con un deporte, chuta, lo hace también complejo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo trabajaste eso? Y además, sacándote muy buenas notas para llegar a ser la mejor alumna de tu generación. A ver, yo creo que sí o sí se requiere de ser organizado, disciplinado. O sea, acá no hay como tiempo que perder. Ya. Como... Yo nunca dejé de ver a mis amigos, como de tener la vida social de una persona normal. Quizás veía menos tele, dormía menos. O sea, menos me refiero a, no sé, por no dormir siesta. Sí, Pero claro. yo por lo general no pasaba de largo en las noches. O sea, priorizabas el uso de tu tiempo. Sí, priorizaba mucho el uso de mi tiempo. Y también creo que igual lo he ido aprendiendo más con el tiempo, que hay momentos y momentos donde uno también tiene que como que ir balanceando, como, no sé, estoy con las entregas finales de taller, estoy con, ok, voy a bajar un poco el deporte y voy a tener que subir más el tiempo que estoy dedicándole a las entregas de taller. Y al revés, cuando está un poco más bajo lo otro, logro equilibrarme más, pucha, voy a tratar de meterle más también al deporte. Igual, yo creo que en mi época universitaria quizás no fui lo suficientemente profesional, porque en el sentido que efectivamente quizás no me daba el tiempo de, por ejemplo, entrenar 100% todas las semanas, de dormir lo que uno tiene que dormir, de alimentarse como uno tiene que alimentarse y de cuidarse como en realidad un deportista debe cuidarse. Igual eso lo voy viendo ahora, que en el fondo ya he pasado por periodos en que me he sentido mucho más profesional al respecto. Por ejemplo, ahí de repente, si no alcanzaba a llegar, no sé, a la preparación física, de repente no la hacía y bueno, llegaba a la cancha a entrenar. Sí. Y por lo mismo, quizás tampoco en ese momento tenía como grandes resultados. No digo que ahora tengo los medios resultados, obviamente siempre uno busca más y... Perdón, pero esto no es cualquier resultado. Es una medalla panamericana, no es cualquier resultado. A mí, te contaba fuera de cámara, hago mucho match con tu historia, porque cuando yo entré a estudiar arquitectura,
yo hacía karate. Yo fui seleccionado nacional de karate, también deportista de alto rendimiento. Pero a mí me costó compatibilizar y yo no lo logré. Yo tuve que elegir entre el deporte y mi carrera, y claramente elegí mi carrera. Entonces por eso te hago estas preguntas, porque y quiero explicar el contexto, porque estudiar arquitectura, como dije, mucho tiempo, pero el deporte de alto rendimiento no es solamente ir a entrenar. No. A ver, Estilo de vida, al final. Exacto, primero, y hoy día más aún con los programas deportivos que hay, pero tienes que entrenar físico, tienes que entrenar técnico, tienes hora con el psicólogo, tienes nutricionista, y así suma y sigue una serie de actividades que son soporte para que tu rendimiento sea el mejor. Eso hace un deportista de alto rendimiento. Entonces, si mezclas todo eso más la carrera de arquitectura, la verdad que es súper complejo en algunos momentos. Pero lo que tú dices, o sea, tú priorizaste. Entendiste esta dinámica de que había un momento en que había que darle más atención a tu carrera y en otras que podías darle más atención a tu deporte, a la pelota vasca. Y siento que ahí también el hecho de ser como organizado y responsable como con mis deberes en la carrera también ayudaban a que finalmente los permisos que yo tenía que pedir tuvieran una respuesta positiva. Porque ahora, desde el otro lado, como coordinadora académica en el fondo, creo que generalmente un deportista tiene esas cualidades de ser súper responsable, súper ordenado, súper estructurado. No sé, veo ahora en la carrera tenemos una alumna que también es seleccionada nacional de gimnasia artística, de las mejores alumnas también. Nos avisa de sus campeonatos a principio de año. Entonces uno en el fondo puede ir organizando las cosas mientras sea también responsable y organizado con todos estos temas. Sí. Si uno llega una semana antes de la semana de certámenes y le comenta a la coordinadora, sabes que tengo un campeonato que sabía de hace mucho tiempo, pucha, obviamente la respuesta quizás va a ser negativa porque es difícil poder apoyar en ese sentido. Sí. Pero creo que si uno es organizado y todo eso, como que finalmente se logra. Sí. Vamos a retomar el tema del deporte nuevamente, pero quiero ir a algo que mencionaste recién, que es que actualmente te estás desempeñando como coordinadora académica de la Escuela de Arquitectura de la UDD. Cuéntanos un poquito cuál es tu función ahí. A ver, yo la mayor parte de mi vida profesional ha sido dedicada como a lo académico. Yo me titulé y estuve, por ejemplo, un año estuve en una especie como de oficina, como tipo emprendimiento con 2 compañeros. Tuvimos un año, después tuve otro año en una oficina de ingenieros estructurales y después entré a la universidad. Quizás es algo que no busqué directamente, digo no directamente porque en realidad toda mi época universitaria yo hacía millones de ayudantías. Okay. Ya. Hacía mucha ayudantía, un periodo que me acuerdo. Además. Que tuve, claro. Okay. Tuve hasta, no sé, 5 ayudantías, eso yo creo que ya más titulándome con menos ramos. Pero siempre estuve como vinculada un poco como al querer ser docente. Okay. Quizás nunca me imaginé como estar en la planta académica. Se abrió una oportunidad, me acuerdo, del 2018. 2018, sí, creo que 2018. Y ahí entré como coordinadora del magíster que hay hoy en la facultad. Después pasé como... Bueno, ahí pasaron de que yo me fui a los Panamericanos, un poco que quería vivir esta etapa 100%. Entonces, claro, también tuve que bajar un poco lo que era lo laboral. Se abrió otra oportunidad cuando volví. Ahí pasé a pregrado, pasé por coordinadora de carrera y ahora estoy como coordinadora académica de la facultad. Y nada, me encanta, creo que ha sido un desafío tremendo también, pero ya llevo su tiempo, entonces se me va dando como quizás de manera más fluida. Ahora siempre aparecen nuevos desafíos que hay que ir ahí asumiendo y metiéndose, pero me gusta mucho estar en contacto con los estudiantes, me gusta hacer clases también. Sí. Así que ha sido un gran desafío. Y aparte de ser coordinadora académica, que es un cargo administrativo, ¿también estás haciendo algunos ramos? Sí, yo empecé haciendo... Me acuerdo que el primer curso que me ofrecieron fue AutoCAD. Perfecto. Y en realidad era un software que yo usaba en la oficina. Sí. Feliz, me están dando una oportunidad para hacer clases y entré. Después empecé a hacer matemática. Que también fue un desafío bastante interesante porque, bueno, a mí me gustan las matemáticas y en ese momento empezamos a trabajar como con un programa que fuese como
que combinara las matemáticas, pero más aplicadas hacia la arquitectura. Entonces fue como bastante interesante estar en ese como cambio del programa y aplicarlo en el fondo haciendo clases. Y después empecé a hacer talleres. Taller de segundo es como lo que he hecho más tiempo. Empecé como profesora colaboradora, después como docente responsable en la asignatura. Perfecto. Voy a hacer una pequeña pausa para contarte algo importante. Más del 60% de las personas que ven o escuchan este podcast aún no están suscritas al canal. Si ese es tu caso, te pido que te tomes solo 3 segundos para hacer clic en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ese pequeño gesto de tu parte marca una gran diferencia. Me ayuda a que este contenido llegue a más personas y a seguir difundiendo lo valioso y sorprendente que puede ser el mundo de la arquitectura. Y si quieres más contenido como este, también puedes seguirme en redes sociales. Estoy como Sergio Andrés Ahumada en LinkedIn, Instagram y TikTok. Y en Spotify, por supuesto, como De Arquitectura y Algo Más. Ahora sí, sigamos con el podcast. Dentro de todo lo que hemos nombrado que hace Rosario, actualmente estás haciendo un magíster, ¿sí? Pero no cualquier magíster. Y esto es interesante, perdón, pero es que el perfil, tu perfil me interesa mucho. Porque estás haciendo un magíster en Data Science. ¿Sí? Así es. ¿Cómo? Y esto es parte de la columna vertebral de este podcast. Cómo la arquitectura se mezcla con otras disciplinas. ¿Qué es lo que viste en Data Science? Que dices, ok, yo arquitecta necesito aprender de esto. A ver, creo que tomar la decisión me costó igual un tiempo. Debo admitir que cuando dije ya, voy a hacer este magíster, no estaba del 100% clara de qué se trataba. En el sentido de que sí, era como trabajar con, no sé, al crear algoritmos, entrenar modelos, qué sé yo, pero obviamente todo esto tiene una etapa muy matemática, muy teórica, que yo en realidad como base profesional no manejaba. Claro. Entonces, sin duda, como que ha sido un gran desafío. Me acuerdo perfecto cuando tuve la primera reunión con el director del programa. ¿Sí? Obviamente como feliz de recibirte y todo, pero como estáis segura de lo que estáis haciendo. Y nada, como te decía antes, yo como que me pongo un objetivo y voy, aunque crea que sea difícil, aunque siempre tengo miedo, como, ay, no sé si voy a ser capaz, ay, no sé si lo voy a lograr. Yo creo que eso es algo que me caracteriza, pero nunca dejo de hacerlo por este motivo, por el miedo. Entonces, nada, me tiré a la piscina, entré a este magíster y en realidad creo que ha sido, pero todo positivo. Pero ¿por qué decides entrar a esto? ¿Por qué Data Science? O sea, podrías hacer un magíster del paisaje, Claro. un magíster hasta en docencia. Sí. ¿Por qué Data Science? ¿Qué es lo que...? Y te lo pregunto porque también en mi oficina de arquitectura nos dedicamos a la arquitectura industrial y corporativa. Pero ofrecemos un servicio que se llama Inteligencia de Edificaciones, en donde justamente lo que hacemos es recopilar datos de las industrias y de la arquitectura. Entonces me interesa mucho saber esta visión que tú tienes de que efectivamente la arquitectura tiene muchos datos. O por lo menos como yo lo veo así, y lo que estamos tratando de realizar en nuestra oficina. Sí, totalmente. A ver, yo creo que un poco fue como... Yo soy súper como, bueno, de hacer distintas cosas. Por lo mismo como que sabía que no quería hacer un magíster en arquitectura como tal, quería buscar un área nueva. Me gusta mucho el área de los emprendimientos, de aprender cómo a manejar negocios. En la coordinación hay mucha planificación, muchos procesos también que hoy en día uno como, no sé, persona que no se maneja en esa área lo hace manualmente. Y la arquitectura, como dices tú, la arquitectura son datos. La ciudad tiene muchos datos, el territorio tiene muchos datos. Entonces, yo creo que fue un poco por ese lado y también un poco como por este interés y ganas que tengo yo de meterme en lo que es la investigación académica. Yo creo que va más por ese lado, como por las ganas que tenía en meterme a la investigación académica, cómo puedo aportar yo en el fondo, también dentro de mis intereses, obviamente. Y decidí entrar a este magíster por eso. Y bueno, ahí me fui dando cuenta que en realidad considero que el profesional de hoy en día
debe ser un profesional interdisciplinario, un profesional híbrido finalmente, que se maneje en distintas áreas. Y creo que el tema de la inteligencia artificial, que hoy en día está súper presente, creo que me inquieta un poco, como hasta dónde podemos llegar nosotros como arquitectos con eso. Más allá del miedo que tenemos siempre, creo, de decir, pucha, no sé, los alumnos van a hacer un clic y les va a pasar el render o la imagen objetivo del proyecto que uno le está pidiendo. Pero creo que como entender un poco la inteligencia artificial y como finalmente aplicarla es súper interesante. Y de las cosas en el fondo que he ido aprendiendo, que las máquinas o los datos finalmente no es que nos van a dejar a nosotros como humanos de lado, sino que finalmente es súper importante la imaginación, la creatividad, como la persona que está detrás, un poco imaginándose y planificando qué es lo que quiero llegar a crear con, no sé, este modelo, no sé, regresión lineal que estoy haciendo. Con los distintos modelos, no sé, machine learning. Es que hay mucho mito respecto a lo Sí. que es la inteligencia artificial, porque el nombre es bastante rimbombante, Sí. inteligencia artificial, pero finalmente cuando uno empieza a meterse un poquito más entiende que la inteligencia artificial, a lo mejor lo voy a simplificar mucho, pero es un modo de recolección de datos. Claro. Eso es. Sí. Y claro, un modelo avanzado de recolección de datos y que te permite cruzar los datos. Y de ahí entramos también a Machine Learning y otro tipo de cosas que finalmente facilitan eso. Sí. Pero esta idea de nos va a quitar el trabajo la inteligencia Sí. artificial, o sea, se necesita probablemente en un futuro 50, 100 Sí. años. No sé, anda a saber tú. Hay una frase que dijo tu decano, Pablo Alar, acá mismo en este podcast. Sí, lo De hecho, escuché. Pablo me va a cobrar, Pablo no me cobres derecho de autor porque creo que lo ha dicho en todos los capítulos del podcast, pero finalmente si se siguen formando arquitectos para hacer una casita en Cachagua, la profesión está liquidada. Po. Sí. Y justamente lo que tú estás haciendo es salir de ese esquema y hablar de temas como, por ejemplo, la data que tiene todo el territorio, la data que tienen las ciudades. Y cómo nosotros desde nuestra profesión, desde nuestra formación, podemos manejar esos datos. Porque es muy distinto, no me cabe duda, que un ingeniero industrial maneja mejor los datos que cualquier arquitecto que pueda ser experto en datos. Pero no tiene la visión del arquitecto. No sabe cómo esos datos influyen en la ciudad. Entonces, meterse en esos temas creo que es tremendamente relevante y me da la sensación que es lo que tú estás buscando un poco. Sí, de hecho estoy leyendo un libro que nos comentaron en el Magíster, que es La ola que viene, de Mustafa Suleyman, y habla un poco de eso, como de este profesional híbrido finalmente. Y recuerdo haber leído como un párrafo donde hablaba de que finalmente la imaginación es como uno de los grandes dones que tenemos nosotros como humanos y que la inteligencia artificial no la va a quitar, al menos por ahora. Sí. Entonces, en el fondo, eso me hace pensar que todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, en este caso, no sé, Big Data, que es la recopilación de todos los datos, ya sea estructurado o no estructurado, imágenes, textos, audios, videos. Luego está Machine Learning, que en el fondo son estos modelos que uno entrena para predecir. Exacto. Y finalmente Deep Learning, que está el tema de, no sé, imágenes, videos, donde uno, en el fondo, si bien uno puede medir, tener datos, pero si nosotros como profesionales, como arquitectos en este caso, no estamos detrás, un poco poniendo nuestro juicio crítico al respecto, siento que la información y los datos no sirven. Entonces, creo que la profesión va un poco por ese lado, por esta mirada interdisciplinaria, y que tenemos que estar abiertos a aprender de distintas áreas sin dejar como el arte, la música, como lo más poético del arquitecto detrás. Es que finalmente el arte, la música, el dibujo, la pintura, etcétera, es lo que nos da también a nosotros un feedback y una mirada diferente a lo que puede hacer otro profesional. Y que nosotros tenemos la capacidad de transformar eso que es tan abstracto para alguien en algo más concreto. Claro. Lo más inmediato que la gente se imagina al tiro en forma, en una casa, en algo, etc. Traducir algo a forma. Claro. Pero también se puede traducir en otro tipo de cosas
como lo que hemos estado hablando, o sea, datos que aporten a la ciudad. Y bueno, y la ciudad tiene una cantidad de datos, o sea, si la gente supiera, porque no lo vemos, pero Sí. es cosa de mirar un Waze. Mm. Un Waze, la cantidad de datos de tráfico que hay de la ciudad que se pueden sacar, desprender de un Waze es impresionante. De ahí en más, si lo sumas con todas las edificaciones que tiene una vía, por ejemplo, en un costado, olvídate, es para volverse loca. Y esos datos hay que aprender a manejarlos como arquitectos. Sí, totalmente. No sé, por ejemplo, construir una plaza. Podía hacer una plaza en un lugar que nadie va, que nadie habita. Entonces también ahí la inteligencia artificial de cierta forma aporta a lo que es la toma de decisiones de un proyecto arquitectónico. Sí. O no sé, por ejemplo, ahora estaba viendo un trabajo que estábamos haciendo en el magíster. Me tocó yo tomar la decisión de qué dataset usar. Estoy usando uno de data territorial. Entonces, en el fondo son puras imágenes satelitales que en el fondo voy clasificando, se van clasificando y lo que hace es como entrenar al modelo para que vaya detectando los usos de suelo. Entonces, por ejemplo, no sé, se puede estudiar la expansión de una ciudad, expansión territorial, los cambios que van habiendo cada cierto tiempo, o los mismos usos de suelo, no sé, datos Eso es de con Deep Learning. municipalidad. Sí, Sí. sí. Sí, porque está ocupando es imágenes, bastante ¿no? interesante. ¿Ah? Está ocupando imágenes. Sí, sí. Nada. Pero también he hecho, no sé, me tocó estudiar un dataset que descargamos, era bien entretenido, como valores de arriendo, me acuerdo, como según metro cuadrado, comuna, áreas verdes, entonces hacer todos los cruces y un poco como hacer regresiones lineales para entender qué tanto dependía la cantidad de metros cuadrados verdes que había en una comuna en el valor de la propiedad. Entonces, en verdad se pueden hacer muchas cosas. Sí. Muchas cosas. Al aprender a manejar los datos, olvídate, son infinitas las posibilidades. Todo un mundo. Wow. Oye, Rosario, ya parece chiste, pero es verdad. Deportista, estudiante destacada, magíster, coordinadora académica y además tiene un emprendimiento. No, olvídate. Chicos, cerremos por fuera, por favor, y nos vamos todos para la casa porque no logro entender cómo haces tantas cosas. Tu emprendimiento, Rosa Mía Chus. Chus. Sí. Cuéntanos un poquito de tu emprendimiento, por favor, porque no puedo creer cómo haces tantas cosas, de verdad. A ver, Rosa Mía Chus nació hace ya, van a ser 3 años, 2 años y medio más o menos. Como te decía, siempre me han gustado los emprendimientos, he pasado por distintas etapas emprendedoras y llegó un momento en que tenía ganas como de hacer algo mío. Entre el deporte, un poco pasé por unas lesiones, ¿Ya? que se casó mi hermano, que tenía que usar tacos, que tenía un problema en el pie. Dije, yo he hecho zapatos, sé cómo se hacen, me encanta que sea, bueno, los zapatos que hacemos nosotros son hechos a mano, son de cuero, y valora mucho lo que es como el oficio finalmente del zapatero. Perfecto. Entonces, que ahí también se relaciona un poco como con mi lado de la carrera. Sin Entonces, bueno, vi esa oportunidad y dije, ya, ¿por qué no? Y la verdad me tiré a la piscina. Empecé con 1 modelo, 2 modelos en mi departamento, me acuerdo. Iban ahí a verlo las clientas. Y de a poco empecé como... Perdón, los diseñas tú, me imagino. Sí, sí. ¿Y la fabricación? No, trabajo con un taller. Con un taller. Sí, sí. Ya, o sea, tú le llevas los diseños y ellos te fabrican. Sí. Wow. Trabajo con un taller. Así que fui muy de a poco. Lo que yo siempre cuando me preguntan digo como esta como idea de querer hacer todo perfecto y después lanzarlo, yo creo que desde mi visión como anda tanteando, empieza de a poco y es como lo que yo fui haciendo. Me fui dando cuenta que empezó a gustar y empecé a crecer, empecé a armarme más de stock. Después de mi departamentito, que era chiquitito, que atendía no sé, fin de semana, así es que pasé a mover toda la casa a mis papás, mi mamá me ayudó atendiendo, después pasé como a una concept store, que en el fondo uno deja como los productos y los venden en este espacio, te cobran una comisión. Después pasé a tener una tienda y hoy en día estoy con un showroom. Perdón, ¿una tienda física sí, o una tienda virtual? Tienda física. Perfecto. Y además, o sea, vendo De las dos, online, ok. pero claro, me puse con tienda física. Los zapatos al final es algo que uno igual necesita probarse de cierta Sí, forma, claro. entonces me puse con una amiga que arrienda vestidos, armamos ahí una tiendita, después terminamos cada una por su lado, Ya. pero
pero así ha sido un poco el proceso y lo mismo, el cómo me da, yo creo que también, pucha, obviamente tengo poco tiempo de ocio. Duermo 3 horas al día. No tampoco. Claro. Pero, pucha, no sé, los fines de semana, también de repente le tengo que dedicar una hora. Otra cosa que creo que es muy importante que he aprendido como a armar equipos. Ya. Hoy en día, en mi Vital. emprendimiento al menos, tengo un equipo que son secas, que me apañan en todas y que siento que ha funcionado también porque he podido, sobre todo en esta etapa de mi vida, que estoy estudiando además, he podido delegar bastante en ella. Si bien al principio estuve súper metida, el año pasado empecé a estudiar el magíster y tengo clases todos los viernes y todos los sábados. Entonces, creo que en ese sentido me ha servido mucho como el armar este equipo y poder ir delegando también, no 100%, pero he podido ir delegando con ellos. Sí. Hemos hablado del deporte, hemos hablado de la arquitectura, de tu emprendimiento, de data science. Si tuvieras que englobar todas las actividades que haces y encontrar un denominador común en todo eso, algo que tú digas, ¿sabes qué? Esto, no sé, el denominador común es que todo me apasiona o todo va por ahí. Es que 100%, o sea, obviamente hay periodos en que uno se cansa, obviamente hay periodos que uno se estresa o que de repente digo, pucha, me encantaría meterme más por este lado, pero no me da el tiempo, no sé qué. Y obviamente he evaluado muchas veces en mi vida como ya, ¿qué saco? Pero llego a la misma conclusión, como que todo lo que hago me gusta. Entonces creo que para que no sea como una carga o un trabajo que finalmente, no sé, te es una carga en realidad, te tiene que gustar. Sí, obvio. Tienes que hacer las cosas como feliz, a pesar de que te vas a cansar, de repente, pucha, te vayas a sentir frustrado, pero creo que te tiene que gustar. Obviamente hay que ser disciplinado, organizado, pero creo que como lo primordial es como el amor por hacer las cosas y pucha, ser luchador. Y creo que es lo que me da el deporte finalmente, como ser luchadora y pelear hasta el final por lo que yo quiero y tener como ganas de hacer cosas también. Tremendos acá en el podcast. Arquitectos tremendos. Hemos tenido también influencers que les va muy bien, muchos seguidores y también hacen muchas cosas ellos. Y creo que hay un denominador común en todas las personas de éxito que les va muy bien y es que justamente tienen esta característica que dices tú de que las cosas hay que hacerlas y se tiran a la piscina y vamos, y hay que hacerlas. Y no andan, y lo quiero decir... Lo voy a decir sutil, pero de pronto uno en la vida ve gente que anda, ay, que no, que tengo que hacer esto, ay, que tengo... No, la actitud que tú ves en la gente como tú, en la gente que le va bien y que tiene éxito es que, ok, vamos, y hay que hacerlo. Y efectivamente a veces están cansados y todo, pero hay que darle, hay que seguir adelante y disfrutan y toman con pasión los desafíos que se les pone en la vida. Creo que eso es súper importante y ese testimonio lo transmites tú no solamente desde tu profesión, sino que también desde el deporte y de todo lo que haces. Así que te felicito completamente. Gracias. Volvamos al deporte. Me imagino que has enfrentado varias finales. Comentaste que al principio no te iba bien y todo. ¿Cómo enfrentas? Y también un poquito relacionado con lo que acabo de decir. ¿Cómo enfrentas tú la frustración de esas finales perdidas? O los mismos panamericanos, cuando no pudieron pasar a la final. ¿Cómo enfrenta una deportista de alto rendimiento ese tipo de desafíos y el no poder lograrlos? A ver, creo que acá la cabeza es súper importante. Y también cómo aprender a lidiar quizás con las emociones. O sea, voy a sentir miedo, voy a sentir frustración, voy a sentir pena. Pucha, si de repente pierdo y quiero llorar, lloro, me encierro, grito, no sé. Como que creo que es muy importante como no esconder esas emociones. Sí.
Obviamente uno trabaja también con psicólogos deportivos que te enseñan a llevarlas de mejor manera o a identificar cuando está cada una de ellas presente y trabajar en el fondo o actuar de cierta forma con cada una de ellas. Pero creo que acá la perseverancia y la disciplina son súper importantes. Los procesos no son fáciles. De repente uno ve como campeones olímpicos, no sé, grandes deportistas, como ganar y ganar y ganar. Pero hay mucho detrás. Sí. Es la punta del iceberg. Sí, uno generalmente pierde más de lo que gana. Sí. Lo dijo mismo Federer, sí, en el fondo. Y cómo lo enfrento, creo que si bien en el momento me frustra, he estado frustrada muchas veces en mi vida con respecto al deporte y decir, pucha, ¿para qué sigo entrenando si en realidad no lo estoy logrando, no estoy llegando a donde quiero? Pero creo que en el fondo todas las experiencias que uno va sumando, finalmente, chuta, realmente es como, mira, antes, no sé, Argentina me ganaba muy fácil, ahora no me está ganando tan fácil, como vamos ahí, vamos creciendo. Y en ese sentido creo que la perseverancia y la paciencia en el fondo es súper importante. Y un poco pensando, no sé, los Panamericanos. Me acuerdo que el 2023 jugamos los Panamericanos específicos, que era como el clasificatorio para los Panamericanos de Santiago 2023. En esos Panamericanos yo venía no tan segura de lo que estaba haciendo. Yo era la que iba a representar a Chile en la modalidad de frontón individual. Venía de perder la final de un nacional con una compañera de equipo que juega muy bien, pero en el fondo ella está dedicada a otra modalidad. Yo decía, pero ¿cómo voy yo a representar el país? Y esta chica me acaba de ganar, como muy insegura. Bueno, ahí hice un trabajo psicológico súper fuerte y llegamos a Lima, me acuerdo, finalmente me metí en la final. Yo nunca había estado en una final como de un evento de esa envergadura. Y en ese momento yo creo que fue como el click que me hizo ver en el fondo que era capaz, que nosotras, Chile en el fondo, que no es una potencia mundial en pelota vasca, somos capaces y estábamos cada vez más cerca, ya habiendo pasado por muchas derrotas claramente. Sí. Y ahí fue un poco como el inicio de este camino de los Juegos Panamericanos, que eran fin de octubre, principio de noviembre de ese mismo año. Pasé por varias lesiones. En realidad por una lesión pero que fue bien larga que me pasó en el pie, pero creo que eso también me ayudó bastante para trabajar más la cabeza, sin duda alguna. Entonces como que de eso tan negativo que yo veía, decía, no puedo creer lo que me está pasando, voy a jugar los Panamericanos, estoy lesionada, no sé, estuve 4 meses parada. Empecé a fortalecer otras cosas, la cabeza, veía videos, muchos juegos en el fondo, y creo que eso me ayudó a llegar de mejor manera a los juegos. La preparación, de hecho, una de las cosas con las que me quedo, más allá de la medalla, que obviamente fue un gran logro, es con todo el proceso que tuve que hacer un poco para llegar a ese momento. Pasé por frustraciones, por mucho miedo, por momentos muy buenos también. Pero como ahora viéndolo en retrospectiva, creo que los procesos son con los que uno finalmente se queda. Entonces como el haberlo dado todo, también haber tenido la oportunidad, la opción de que en el trabajo me apoyaron y sí, todo eso, de poder dedicarme quizás full un par de meses, fue como espectacular. Ahora, claro, llegué a ese momento, yo tenía ambiciones de estar en la final. Lamentablemente me lesioné el hombro, algo nada que ver, en pleno juego, jugando contra la campeona panamericana, un partido que nos fuimos a 3 sets, peleadísimo. Wow. Yo no sé cómo jugué, porque de verdad que después llegaba no me podía ni sacar la ropa, como wow. que... Y después de estar como con esa ambición de llegar a una final, me acuerdo haber estado llorando en el kine, como no puedo creer que ahora... se me escapó la final, ni siquiera sé si voy a ser capaz de ganar una medalla porque no puedo ni lavarme los dientes, como a ese nivel. Wow. Y obviamente mi mamá, mi familia, como, oye, cuídate, no puedes jugar. ¿Cuántos días de diferencia entre partidos? Fue el segundo día. El segundo día, ya. Sí, me quedaba un partido más de zona y después la definición de medalla. Entonces, y ahí todo el mundo, oye, cuídate, no sé. Y no, o sea, mi mentalidad de yo vine a esto, voy a ir con todo, voy a hacer lo que sea dentro de lo que está obviamente legalmente permitido. Y voy a ir por esa medalla. Y me acuerdo que gané ese último
No, me obligaron a retirarme en ese último partido de zona porque no era decisivo para la medalla. Igual iba a jugar. Yo con mi mente deportista no quería hacerlo, me tuvieron que sacar de una oreja de la cancha. Todavía me acuerdo, enojadísima. Yo no me voy a salir, me sacaron. Y al día siguiente disputé la medalla. Y creo que ahí fue como todo un tema también como de esa fortaleza mental de decir, yo vine acá a esto, me pasó el brazo, va a ser como un obstáculo dentro del camino que finalmente voy a superar y voy a llegar a lograr la meta que tengo. Que era, si ya se me había escapado el podio, o sea, la final al menos era una medalla, claro. No, te felicito. Así que... Vamos a mostrarla nuevamente. La medalla aquí de Mi medallita. Rosario. Medalla Panamericana Bronce, Santiago 2023, en pelota vasca. Un orgullo para nuestro país, para nuestro deporte y para la arquitectura también, hay que decirlo, porque es arquitecta y nos representa en un deporte Sí. con este nivel de resultado. Así que... Es la primera medalla panamericana en pelota vasca femenina. Mira. Junto a otras dos compañeras que también ganaron en frontenis. Así que, importante. Totalmente importante, espectacular. Te felicito de nuevo. Oye, volvamos un poquito y para ir cerrando, un poquito a la arquitectura. Y te quiero llevar a tu función de coordinadora académica. Me gustaría que me comentaras qué ves tú en la formación de los nuevos estudiantes, de los chicos que se están formando ahora. ¿Cómo ves esa formación de estos nuevos arquitectos, de estos nuevos colegas en unos años más? A ver, creo que como que la generación de hoy en día obviamente es distinta a la mía, a la de periodos anteriores. De repente creo que nos cuesta un poco como tratar de entrar en ellos con esto de que tienen todo tan inmediato, de la inteligencia artificial, de que son personas en el fondo más, no sé, no es sensible la palabra, más de repente un poco vulnerable en el sentido de que pasaron una pandemia, que obviamente no fue fácil. Hoy en día la salud mental también es algo que está siendo mucho más visibilizada. Y creo que son estudiantes distintos que traen muchas habilidades, que ha sido todo un desafío para nosotros también, como el saber usarlas de forma positiva para su propio aprendizaje. Y creo que el desafío de hoy en día de la profesión en el fondo va por este lado interdisciplinario de, por ejemplo, no sé, me acuerdo que me ha pasado este año en realidad, haciendo matemática. Están todos con un iPad. Yo no puedo creer cómo no usan un cuaderno, pero finalmente entender de que Sí. ellos con el iPad se manejan mejor, funcionan mejor y empezar a entender también como las herramientas, habilidades que ellos traen para finalmente potenciar en el fondo lo que nosotros les queremos enseñar. Creo que eso ha sido como un desafío de parte nuestra de la carrera del docente. Y sí creo que vienen estudiantes más interdisciplinarios con habilidades más ampliadas. Sí, sin duda. Y ahí también la carrera y la misma universidad en el fondo se enfoca en eso, en potenciar ese lado de ellos. Sobre todo en temas tecnológicos. O sea, Claro. ellos vienen con una capacidad que, bueno, ni hablar yo que soy más viejo que tú, que nosotros en mi generación no la teníamos. O sea, teníamos que aprender. Para nosotros el AutoCAD ya era como, wow, impresionante. Teníamos cursos dedicados así. Olvídate, era todo un tema. Y no, pues los chicos ahora vienen con un bagaje tecnológico. Ellos nacieron, son nativos digitales. Claro. Pero creo, y lo hemos conversado también en este podcast, que carecen de cierto rigor. ¿Lo ves así? Sí. No te quiero poner en una posición incómoda como coordinadora académica, pero es importante conversar estos temas porque este podcast también lo ven muchos estudiantes. Entonces, es bueno que ellos visibilicen que solo con las herramientas que ellos tienen no van a lograr las cosas. Mira, el otro día estábamos en una reunión con profesores de primer y segundo año en la universidad y surgió un poco como estas dos visiones, de que yo soy del lado de que deben estar las dos integradas. En el fondo estaban los docentes que llevan mucho más años en la profesión, que no son nativos digitales, que no se manejan con lo digital, que son los que dibujan, o dibujaban en el fondo a mano los planos, de un rigor de dibujo, de oficio y todo eso tremendo, que decían que no tenemos que dejar de lado
lo que nos da el arte, la música, en la arquitectura. Como lo poético, la belleza, Sí, claro. todo ese lado. Y por otro lado estaban los docentes quizás más jóvenes en el fondo, que defendían un poco esta postura del arquitecto que tiene que ser interdisciplinario, que tiene que manejar todas las áreas, que tiene que ser capaz de, no sé, armar un presupuesto en Excel, de manejar plano, inteligencia artificial y todo esto otro. Pero ahí en el fondo yo creo que como conclusión entre todos llegamos a que en realidad el arquitecto, si bien creo que la profesión va hacia esa línea en el fondo de esto que te decía yo, de ser un arquitecto, un profesional híbrido e interdisciplinario, requiere de igual forma esto del rigor. Y creo que es algo que ha costado un poco en los estudiantes, porque ellos quieren todo inmediato. Si hacen un plano, nosotros en la universidad somos bastante si bien les enseñamos herramientas y software digitales en primero y segundo, en taller por lo general se exige lo análogo. Perfecto. Y ahí a ellos, no sé, por ejemplo, si dibujan un plano, lo que sea, un levantamiento de terreno, y tú lo haces hacerlo de nuevo, ¿pero cómo? O sea, perdí no sé cuánto tiempo en hacer esto y podría hacerlo, no sé, en el computador, se borra, se hace nuevo. Es que el enfoque es en el resultado. Claro. No en el proceso. Claro. Pero ahí ellos, efectivamente, como que quieren todo inmediato. Finalmente, tienen que... Para nuestro desafío, creo, es hacerlo entender y ver que el rigor, el fondo, la dedicación en que hacen las cosas... es parte de lo que necesita tener un arquitecto. Entonces, creo que sí ha sido un desafío tremendo como esto del rigor, de la puntualidad, hasta de llegar a clase, sí, claro. De estar presentes, pero realmente presente en la clase, no metido en el celular mientras los compañeros están hablando, porque finalmente en el aula se da el aprendizaje, o sea, lo que te está diciendo el profesor a ti, a un alumno en el fondo, es aprendizaje también para todos los demás alumnos. Entonces... Sí. Creo que eso ha sido como un gran desafío y en lo que nos estamos como un poco enfocando y viendo de qué forma manejarlo. Rosario, quiero terminar pidiéndote algo, un ejercicio de imaginación. ¡Qué miedo! Si tuvieras la posibilidad de darle un consejo o de decirle algo a tu yo de 18 años que está entrando a la carrera de arquitectura, ¿qué le podrías decir? Y quiero extrapolar un poquito esto para que lo escuchen todos estos chicos que justamente están entrando a estudiar arquitectura o que están en primero o segundo año y que a veces se ven un poquito como en un túnel sin salida en la disciplina. Se ven como, ¡ay, que tengo que maquetear! ¿Qué le dirías a tu yo de 18 años que está empezando? A ver, le diría que no sé, todos los miedos que tuve o que tenía en ese momento claramente son súper válidos, pero en el fondo creo que la disciplina no es ser un dibujante perfecto. La disciplina no es solamente construir casas, la disciplina, la profesión en el fondo, no es solo, no sé, trabajar en una oficina de arquitectura o en una inmobiliaria. Y por lo mismo creo que no me equivoqué de haber elegido arquitectura. Creo que finalmente el haber sido como súper movida en el sentido de que hacía distintas cosas, de que por más que, no sé, no me sintiera cómoda dibujando, igual entregaba, igual lograba, quizás si no era buena dibujando, trataba de fortalecer las observaciones en el croquis, como ir equilibrando eso. Claro. Le diría eso y que el haber como aguantado esas frustraciones que tenía en el primer semestre, donde no entendía el vocabulario del cual me estaban usando para explicarme las cosas, en el fondo como que finalmente valió la pena. Valió la pena en el sentido de que hoy en día soy feliz con lo que hago. Creo que la carrera, si bien, y muchos compañeros realmente me preguntan, oye, ¿tú no estás haciendo arquitectura? Y es como, sí estoy dedicada a la arquitectura desde otro lado. Y exacto, creo que es lo que más me gusta de la carrera, que tiene muchas áreas y es lo que le digo a los estudiantes cuando de repente se me acercan a preguntar como, no estoy segura de la carrera, es que no me imagino dibujando planos. Y digo, eso no es la carrera, o sea, puede ser, es una vía, pero existen millones más. Entonces, eso es qué clave lo que acabas de decir. Estoy haciendo arquitectura, pero desde otro lado. Sí. Es que la gente cree que uno dibuja plano. Sí. Efectivamente. Eso es, pero se puede hacer arquitectura de muchas maneras.
Rosario Valderrama, muchísimas gracias por esta tremenda conversación, por todos los datos que diste. Gracias también por esta medalla panamericana para nuestro país. Y nada, tremendo capítulo con Rosario. Muchas gracias a todos ustedes que vieron este episodio del podcast de Arquitectura y Algo Más. Y ojo, no se olviden suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones. Nos vemos en un próximo capítulo.